Hoy me encuentro con Diana Ágames. Ella nació en Venezuela, pero desde muy pequeña se radicó en Cartagena y actualmente trabaja en un tema muy interesante porque es experta en acompañar a niños y adolescentes en los cambios que representa emigrar a otro país. Que es una realidad fuerte, intensa, a veces dolorosa. Ella se considera también colombiana porque incluso tiene doble nacionalidad. Ella es trabajadora social con maestría en educación intercultural, la cual hizo en Madrid. Ella está radicada en Roma hace más de 10 años. Entonces, gracias a la labor de Diana, ella logra sacar a adolescentes de abismos, de personas que están padeciendo depresiones, soledad, porque para muchos de ellos el cambiar de país es absolutamente brusco. Entonces encontré interesante entrevistarla porque no se puede desconocer que actualmente para muchos colombianos está siendo una opción cambiarse de país debido pues a la incertidumbre que estamos viviendo a nivel político, económico y social. Entonces en este caso Diana puede ser una guía para los padres de familia que están viviendo esta transición o que piensan hacer estas mudanzas. Y la idea es que estas mudanzas sean amorosas en vez de traumáticas. Bienvenida, Diana. Hola Natalia, buenos días y muchas gracias por la invitación a este espacio para hablar de un tema del que poco se habla y que poco se conoce, pero que es una realidad fuerte, intensa, a veces dolorosa, a veces no dolorosa, pero es una condición que viven muchos niños, niñas y adolescentes en el mundo. Así es, Diana. Entonces, a mí me encantaría que tú nos dijeras, por ejemplo, cómo se puede tratar la migración de estos niños a otros países a través de la inteligencia emocional. Mira, es un tema bastante complejo porque hay que poner en contexto las causas de la migración de las personas, ¿no? Y de los núcleos familiares. Yo creo que la cosa más importante es que la escuela, el colegio, la educación juega un papel fundamental y determinante en este espacio de acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes. Hay un elemento que es importantísimo y casi que determinante para que estos procesos migratorios, ¿no? de gente tan joven se lleven a cabo con armonía, que es el elemento de la lengua. Cuando uno viene, como se dice en jergo, como cuando te arrancan de tu raíz y pues te toca vivir en un país nuevo, diferente, con una cultura, un clima, un olor, un color, un idioma nuevo, y tú no lo conoces, eso crea indiscutiblemente una barrera y un impedimento en la comunicación. Y el impedimento en la comunicación tiene que ver con cosas tan superficiales como pedir un favor o pedir una información, pero también tiene que ver con cosas tan profundas como la expresión de sí mismos, ¿no? De sí mismas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Y un poco cómo tirar afuera la propia historia personal. Entonces yo creo que la inteligencia emocional en este caso naturalmente va aplicada a segunda del contexto y de la historia y en este sentido la presencia de una figura que tal vez en Colombia no existe porque en Colombia no hay una migración tan fuerte como en algunos países de Europa, es la del mediador intercultural y lingüístico, que es como un trabajador social o trabajadora social que domina el idioma del país que recibe y el idioma, la lengua madre de la persona, y que ayuda en esa transición, sobre todo en contextos educativos. Acompaña al estudiante en los primeros meses de inserción escolar. Entiendo, perfecto. Entonces, pero igual está muy bien. Lógicamente uno tiene que conocer
cómo ha sido la historia de la familia que emigró, porque muchos son o asilados políticos, vienen huyendo de la violencia del país, otros son literalmente porque su papá lo expatriaron, porque le ofrecieron un puesto diferente en otro país, se le presentó una oportunidad, y pues lógicamente dependiendo del caso, pues digamos que ese proceso puede llegar a ser más traumático o más fácil de asimilar. Sin embargo, yo quisiera preguntarte si representa un duelo para los adolescentes cambiar de país, de origen y dejar el suyo. Esto representa un duelo para los adolescentes, pero también podría llegar a representar un duelo a veces para los padres. ¿Tú qué crees al respecto? Bueno, en mi experiencia, breve pero intensa, como decimos, yo creo que sí, porque cuando uno cambia, y por lo que yo veo y las historias que conozco, cuando uno cambia, yo creo que hay cosas que se dejan, se abandonan, se tienen que dejar, se tienen que abandonar, y eso es una especie de duelo, ¿no? El no poder practicar ciertas cosas con las que uno nació o a las que uno estaba acostumbrado, eso significa, yo creo, una pérdida. Entonces es precisamente en ese espacio de pérdida en el que la escuela, el contexto educativo, la clase, la maestra, el profesor, en compañía de un mediador lingüístico e intercultural, pueden ayudar a que estos niños, niñas o adolescentes construyan a partir de eso que ya no está, una nueva perspectiva de vida, en la que eso que ya no está tenga espacio, ¿no? Y eso que ya no está tiene que ver con la identidad, con de dónde soy y mis orígenes y mi historia y mi vida. ¿Cómo les ayudas tú a hacer como esa transición? ¿De qué manera los puedes apoyar? ¿Cuáles son tus diálogos exactos con ellos, más o menos, como para que la gente se dé una idea? Mira, yo trabajo en contacto directo con el cuerpo docente, y a partir de ese primer diálogo con el cuerpo docente, con la maestra, con el maestro, el profesor, identificamos cuáles son las problemáticas, digamos, más urgente. Casi siempre tienen que ver con la comunicación de base, con decir mi nombre, quién soy, de dónde vengo. Hago un paréntesis, tengo que decir que yo trabajo con gente que viene de culturas muy lejanas, como culturas medio orientales o de lejano oriente. Entonces ahí hay ya una ulterior dificultad, porque entre el italiano y el chino o el urdu, el farsi, hay una distancia enorme. Lo que se trata de hacer es que esa persona, a través de un traductor, está formado para trabajar en contextos educativos, pueda expresar, pueda contar, por ejemplo, qué estudió en su país de origen, cómo lo estudió, hasta dónde llegó a la escuela, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan. Es más como intervenir en esa posibilidad de poder expresarse, ¿no? Y hablar de sí, la posibilidad de participar, de ser parte. Claro. Ellos necesitan sentir que alguien los oiga, necesita contar cómo se están sintiendo, lo que extrañan, lo que no extrañan. Necesitan es como exorcizar ese sentimiento y no guardárselo. Exacto, y además es muy interesante porque crea un intercambio cultural que a veces es bastante complejo, pero que es bastante importante, porque normalmente nosotros creamos actividades en las que la clase entera pueda participar en este diálogo, ¿no? Que los otros niños puedan preguntar, puedan conversar, y con la ayuda del traductor y mediador intercultural, entonces se crea un espacio de conocimiento entre ambas culturas. Bonito, porque entonces deja de ser, digamos, la persona que viene, no sé, del Japón o de China, el bicho raro de la clase, sino que se convierte de pronto en un elemento del cual tú puedes aprender mucho. Si te tomas el espacio de oír cómo son sus hábitos, su cultura, que se practica el budismo, no se practica la religión nuestra, en fin, termina siendo incluso fuente de curiosidad para que los niños se les abra un poco la mente y el mundo, y también invita a la tolerancia, pues a entender las diferencias. Exacto, es un espacio de conocimiento que sin duda genera
genera encuentro, genera diálogo, ¿no? Porque como dices tú, ya no soy la persona extraña, sino que yo también soy parte, porque a lo mejor descubro en este diálogo en el que yo hablo en mi idioma, qué sé yo, en árabe sobre mí, pero descubro que mi compañero tiene los mismos gustos míos, le gustan los mismos zapatos, las mismas canciones, en fin, o sea, se genera sin duda un encuentro muy, muy grande entre cultura, entre gente, entre los sueños que tienen los mismos sueños, o sea, es impresionante, Sí, es una fusión que si uno la maneja bien podría convertirse en una danza de energías muy bonita, si se maneja de una manera con inteligencia emocional, lógicamente. Yo quisiera, Diana, que nos dijeras qué consejos les podrías dar a los padres que están como considerando emigrar a otros países y empezar desde cero en otro país. Yo creo que si tienen los niños tienen una ventaja, que los niños, según la edad, aprenden muy fácil otro idioma, otra lengua. Y ya eso los pone 10 pasos más adelante respecto a una persona adulta. Y son como una esponja, ¿no? Asimilan todo, aprenden muy rápido. Yo el consejo práctico que doy es que en el caso de que puedan existir dificultades, sin duda en el contexto escolar, muchos padres y madres no saben que en muchos países, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, muchos países de Europa, incluso de Oriente, existe la figura del mediador o del operador lingüístico intercultural, que se ocupa precisamente de facilitar la comunicación primaria entre el niño y el colegio, entre el niño y el compañero del colegio, entre el niño y el profesor, entre el colegio y la familia. Entonces, normalmente en la oficina de trabajo social de las escuelas, uno puede solicitar ese servicio porque existe. En la oficina de la alcaldía, en la oficina de la asistencia social de las alcaldías, existe la posibilidad de pedir un intérprete, o un traductor, una persona que ayude, que acompañe a los estudiantes en este proceso. Por lo menos en la parte inicial de este proceso. Sí, qué importante que la gente sepa eso, porque muchas veces no se conoce este servicio y es absolutamente valioso. Y este servicio funciona no solamente en el contexto educativo, funciona también en el contexto sanitario, que es otro de los aspectos importantes, fundamentales, cuando uno cambia de país, ¿no? A veces es un aspecto que uno no trata mucho hasta que no se enferma, pero existe la posibilidad de que un intérprete, un mediador intercultural, lingüístico, te ayude en el expresar tu malestar, tu enfermedad, tu necesidad, que tiene que ver con el aspecto sanitario. Qué bien, Diana. Bueno, una cosa, tú me has dicho que lógicamente cuando este acompañamiento es un éxito, pues incluso se logra que haya empatía y entre diferentes culturas y que los niños son adaptables. Pero sin embargo también, pues porque hemos conversado previamente, me has comentado que incluso existen adolescentes que les da tan duro el cambio que llegan incluso a pensar en suicidarse o que viven una inestabilidad total. Cuéntame, por ejemplo, un caso puntual que hayas tenido en donde se atravesó por este episodio y tú cómo mediaste para que esto pues se solucionara. Bueno, yo creo que sí, por un lado, lo que dije antes, los niños tienen una capacidad de adaptación muy, muy grande, pero los adolescentes no. Trabajando en contextos donde hay, población adolescente, he encontrado casos de gente que sufre tremendas depresiones, y últimamente tuve la posibilidad de trabajar con un niño de nacionalidad china que pasar por la etapa de la adolescencia, yo creo que en cualquier cultura ya es una etapa de ruptura, de crisis, ¿no? De identidad. Atravesar esa etapa en una cultura diferente a la tuya, diametralmente diferente a la tuya, amplifica, ¿no? Y multiplica el problema y la dificultad. Y este es el caso de un niño que no hablaba, tiene 13 años y no hablaba, durante un año escolar nunca habló, y bueno, con la escuela decidimos que una mediadora intercultural lo acompañara
4 horas por semana en la clase, y lo ayudara en la traducción de los contenidos más básicos, y en la traducción de algunos contenidos didácticos, porque también es bastante difícil traducir todo. Supimos, gracias a la ayuda y al acompañamiento también de la psicóloga, que había intentado suicidarse, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue crear como un cojín en el que este niño pudiera expresar todo o casi todo lo que tenía dentro. Y yo pienso que una de las cosas más importantes que logramos es que, por ejemplo, su trabajo final para pasar al bachillerato, él lo pudiera exponer en su lengua madre con ayuda de una traductora y mediadora intercultural china. Entonces eso creo que potenció y fortaleció muchísimo la autoestima, la posibilidad de exhibirse con propiedad en su idioma, de contar una cosa que le pertenece en su lengua madre. Y esa conexión con la lengua madre y esa posibilidad de expresarse, yo creo que le dio muchos más elementos para que su autoestima se afianzara, para que se sintiera parte y partícipe de un proceso, de su propio proceso educativo. Entonces creo que esto es uno de los ejemplos más lindos. Muy difícil porque el trabajo con la familia también fue muy difícil, pero creo que es un ejemplo exitoso de ayuda y de acompañamiento intercultural. Y como este caso, hay muchísimos, porque te repito, el problema o la dificultad es doble, la dificultad de la crisis de la adolescencia vivida en un contexto diferente, en una lengua diferente, en una cultura diferente. Absolutamente, Diana. Excelente de verdad tu labor, te felicito y gracias de verdad por tu tiempo, porque estoy segura que más de un padre de familia que está viviendo esto en carne propia o que está pensando emigrar de su país, pues tendrá lógicamente en cuenta todas estas herramientas que tú les das del manejo de la autoestima de un adolescente que le cuesta entrar a un país que no es de su lengua madre, o como evitar todo el tema del bullying, también cómo podría hacerse a través de estas transiciones de interactuar en el salón y que se conozcan pues las diferencias y que se invite a la tolerancia. Entonces es importante, perdóname Natalia, es importante también que los padres se conviertan, a veces es muy difícil, te repito, porque las razones por las que se migra son variadas entre sí. Uno a veces está obligado a irse de su propio país, se convierte en un refugiado, o migra por amor, o migra porque consiguió un mejor trabajo, o migra por economía, o migra por guerra. Hay muchas razones, pero yo creo que también es importante que con el tiempo los padres se vuelvan partícipes de ese proyecto, que también pidan, soliciten en las escuelas participar, mostrar la propia cultura, de dónde se viene, por qué se llegó, para que se vayan derribando esos muros, ¿no?, de exclusión que se generan y que se generan a partir del desconocimiento total de lo que son los procesos migratorios. Sobre todo. Así es. Tiene que ser un trabajo en conjunto, o sea, tiene que ser el padre de familia que esté también presente para que para el adolescente no sea tan duro la transición, o para el niño, esta persona que en este caso serías tú, que es la trabajadora social que está en contacto tanto con el colegio como con los padres de familia y el adolescente, y pues que el mismo colegio tenga estas herramientas que son maravillosas para que estos niños no se vean traumatizados por este cambio tan brusco. Exacto, que los profesores también sepan que existe, que se puede hacer uso de ella, y que en muchos casos, créeme, que es determinante para que el niño continúe su ciclo escolar, para que siga asistiendo a la escuela, para que siga participando. Incluso en ese puente también se crea otro puente que tiene que ver con el acceso a los servicios sanitarios, ¿no?, que tiene que ver con el acceso a los servicios legales, que tiene que ver con el acceso a poder tener un permiso de residencia o no. En fin, es como una red de servicios que están ahí y que
te repito, depende mucho de cada historia, pero yo creo que cada persona debe considerar esto a la hora pues de cambiar, Absolutamente, porque termina siendo una red de apoyo fantástica, porque finalmente empezar de cero no es fácil en ninguna parte y de alguna manera eso te suple el problema o te ayuda a enfrentar el problema que representa la barrera del idioma y de enfrentar otra cultura completamente diferente a la tuya. Pues Diana, ha estado un placer conversar hoy contigo, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ti por este espacio, por fomentar este espacio. Yo hablo de la mediación intercultural y lingüística más que nada relacionada con idiomas, pero esto tiene que ver con la mediación social, el orientamiento social, la orientación social, en el contexto educativo es fundamental, creo, en cualquier lugar del mundo. Yo estoy dedicada a lo que tiene que ver con las lenguas, porque en eso me he especializado, pero funciona en Colombia, funciona en Venezuela, en Brasil. Los servicios de orientación social y psicológica tienen que estar vivos en la escuela, en el colegio. Para mí ha sido un gustazo hablar de esto. Gracias por el espacio y por la oportunidad.